Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver el programa de prevención del Plan Estratégico de Seguridad Vial enfocado en la prevención de la distracción. Ya ustedes pueden ver otros videos de acuerdo con este documento que se estructuró, en donde al oprimir cada botoncito de estos nos arroja o nos muestra el contenido de cada programa. Hoy vamos a ver prevención de la distracción. Si les ha gustado el contenido de este canal o el contenido de este video, los invito a suscribirse, darle like y compartir esta información. Vamos a ingresar al contenido de prevención de la distracción. Entonces simplemente le damos clic y tenemos ya la estructura como tal del contenido que debe tener ese programa. Como lo he mencionado en los otros videos de los otros programas, aquí en la parte izquierda están los puntos que debe tener como mínimo ese programa de acuerdo con la resolución. Aquí los vamos a explicar. Entonces vamos a empezar simplemente aquí en el nombre, ponen el nombre del programa, en este caso, programa de prevención de las distracciones. El objetivo, ustedes pueden redactar el objetivo que más se acerque al contexto de la empresa. El propósito de este programa es pues disminuir o buscar controlar las distracciones que puedan llegar a materializar un accidente de tránsito en todos los actores viales, ya sea el que esté en un automotor o ya sea un actor vial que esté en cualquier otro tipo de vehículo. ¿Listo? Bueno, en la parte de, recuerden que también los objetivos puede ser los objetivos que ustedes consideren, no tiene que ser 1 o 2 o 3, sino los que ustedes consideren. Yo pues en estos videos les traigo son como unas orientaciones en las cuales ustedes se pueden basar para poder estructurar sus objetivos, la descripción, el marco legal y toda la estructura como tal de cada programa. Aquí pues en este objetivo se menciona incentivar acciones que eviten desarrollar actividades simultáneas o de distracción en actividades de conducción de vehículos o desplazamientos peatonales. Ese es como el objetivo de este programa de acuerdo con esta orientación. El punto de la descripción. Según los expertos, recuerden que acá en este punto ustedes pueden traer fragmentos de noticias, fragmentos, algo que justifique como tal la creación de este programa. Por ejemplo, en este ejemplo se dice, según los expertos, el uso de equipos de comunicación móviles ocasiona un riesgo de pérdida de hasta el 40% de la capacidad de concentración de las personas. Fíjese que es algo sacado de algún indicador o alguna estadística que ustedes lo pueden registrar dentro de su programa. Bueno, en el marco legal, pues ustedes registran como tal lo que soporta, la normatividad que soporta la estructura del programa de prevención de las distracciones. Yo aquí les traigo algunas orientaciones con las cuales ustedes se pueden basar para poder estructurar su propio programa. Bueno, compromisos y actividades. En esta partecita, en este cuadrante de acá, están los compromisos. Aquí está como tal un ejemplo, la empresa, es el compromiso que adquiere la empresa frente a este programa. Ustedes ya lo pueden redactar, la empresa X, en cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de seguridad vial o lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y así sucesivamente ustedes redactan este compromiso de la empresa frente a los trabajadores en busca de una prevención en cuanto a esta actividad de distracciones. Aquí se mencionan las actividades en este segundo cuadrante. Pueden registrar todas las actividades que ustedes consideren pertinentes para controlar, disminuir o sustituir este riesgo de prevención de las distracciones. Entonces, la empresa, por tal motivo, se debe promover, comprometer, ¿sí? Aquí se mencionan las actividades que ustedes pueden desarrollar de acuerdo al contexto de su empresa. Aquí hay algunos ejemplos: campañas para gestionar el uso responsable del celular, planificación de desplazamientos laborales de acuerdo a lo establecido en el paso 15 de esta resolución, verificación y seguimiento de entes de control, verificar el CIMIT, el RUN, el CIMUR y así sucesivamente, implementar mecanismos de control satelital como el GPS para hacer unos seguimientos ya utilizando tecnologías, inspecciones y observaciones en terreno, todas estas actividades que contribuyan a disminuir el riesgo como tal para evitar distracción. Bueno, aquí hay una diferencia de los otros videos que hemos visto de los otros programas, y es que la resolución no define un factor de desempeño. Para los que ya han visto los otros videos, escriban en la caja de comentarios qué es factor de desempeño. Es un indicador que lo que hace es brindarnos como una secuencia, como un comportamiento del desempeño de la implementación de este programa. Aquí en esta parte, la resolución nos deja como las debe definir la empresa de acuerdo a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, en este caso,
no los determina como tal y lo deja libre albedrío de que la empresa los pueda implementar de acuerdo con el sistema de gestión. El alcance, vuelvo y les digo, pueden escribir ahí qué tanto, a quién le va a aplicar este programa. Los recursos, en esta parte de acá, los recursos, qué recursos cuenta la empresa para poder implementar este programa. Y el responsable, pues ahí ustedes pueden mencionar los responsables, que puede ser el jefe de sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, puede ser el jefe de operaciones de flota. Ahí ustedes definen de acuerdo con el contexto como tal de la empresa. Lo que me interesa transmitirles hoy es que ustedes comprendan los puntos que debe tener el programa y qué debe contener en cada punto. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir esta información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.